Bienvenidos a este informativo especial de France 24 en el que queremos contarles algunas de las buenas noticias que nos dejó el año 2025. Vamos con los titulares. La cruenta guerra en Gaza deja una noticia alentadora pese a sus horrores. Bajo el acuerdo de cese el fuego, cientos de familias de Israel y Gaza se han podido reunir con sus familiares, rehenes de Hamás o presos de Israel que fueron intercambiados en este 2025. Y en Estados Unidos, la resistencia pacífica, los intentos de Donald Trump de gobernar sin contrapesos han supuesto una buena noticia para la salud de la democracia. Desde movilizaciones masivas contra el rey a organización vecinal contra las redadas del ICE, pasando por sentencias judiciales que limitan sus órdenes ejecutivas. Y en Chile, el 2025 trajo esperanza de años que se hizo realidad para numerosas familias de los en torno a 20.000 bebés que se calcula fueron robados entre 1970 y 1990. Sus abrazos trajeron luz a un país envuelto en una polarizada situación política y social. Comenzamos. Bueno, pues abrimos este especial informativo en Oriente Medio, y es que pese a los horrores de la cruenta guerra en Gaza, en 2025 numerosas familias consiguieron reunirse con sus familiares en el marco del acuerdo de cese al fuego. Rehenes y cuerpos de rehenes de Hamás, así como presos palestinos en cárceles israelíes, fueron liberados. Nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz nos cuenta el alivio y las lágrimas de alegría que este proceso ha traído a las familias, pese a las falencias del proceso. Alivio, lágrimas de alegría, abrazos, son palabras que en relación a Israel y a Hamás solo hemos podido usar este 2025 para hablar de sus acuerdos de intercambio. Es decir, para las liberaciones de enero-febrero y la iniciada en octubre que sigue a cuentagotas. Hoy en Israel, tras esas emotivas imágenes de reencuentro entre familiares y rehenes devueltos con vida, destaca una cifra: de los 251 secuestrados por Hamás y otras milicias palestinas en su matanza de octubre de 2023 y en capturas puntuales de hace una década, ya solo queda en Gaza un rehén muerto. Hay detalles que no se pueden obviar, cómo Hamás hizo propaganda de las entregas, cómo Israel prosigue su masacre en Gaza y mató a civiles en operaciones de rescate, el trauma de los rehenes vivos que han sufrido crímenes de guerra y el dolor de las familias que esperaron un año o dos para dar sepultura a sus fallecidos. Eso permanece entre los israelíes, pero los lazos amarillos por los rehenes, sus rostros en plazas y acampadas, eso se ha diluido este diciembre y en el ambiente se respira un consuelo colectivo. Del lado palestino, en Gaza y Cisjordania también se sintió júbilo por los más de 3.000 excarcelados por Israel este año, en su mayoría detenidos por la fuerza sin cargos, pero también decenas de los fallecidos que Israel retenía y aún retiene y 250 presos con largas condenas. Las imágenes de recibimiento en buses de la Cruz Roja fueron un bálsamo para muchas familias. Sin embargo, el proceso ha sido bien distinto para los palestinos bajo ocupación militar. Muchos volvieron y siguen regresando con signos de tortura, inanición, amputaciones y negligencias médicas. Israel prohibió a sus allegados festejarlo y ha rearrestado a decenas de los liberados. Un alivio teñido de tristeza, ya que según organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes, desde octubre de 2023, las cárceles israelíes han aumentado de 5.000 personas a más de 10.000. Y la caída de Bashar al-Assad a finales de 2024 trajo una ola de esperanza en Siria tras 14 años de guerra civil. En 2025, pese a las reticencias por el pasado yihadista del nuevo gobernante de facto, Ahmed al-Sharaa, el país celebró con entusiasmo elecciones parlamentarias en octubre. Nuestra enviada especial, Ethel Bonet, estuvo allí para hablar con las generaciones más jóvenes que ven ahora el futuro con mayor esperanza. Lynn cree que el cambio se construye desde la acción. Junto a estudiantes de distintas comunidades religiosas, ha creado un espacio de discusión sociopolítica con la ambición de transformar la sociedad civil y abrir paso a un cambio democrático. Aquí, los debates giran en torno a las nuevas elecciones parlamentarias. Somos una sociedad joven que no ha conocido la democracia. Durante más de 60 años se nos prohibió opinar. Los partidos políticos desaparecieron. El Parlamento debe ser del pueblo y nuestra generación tiene que derribar las barreras sectarias para construir una Siria que nos represente a todos. Mohamed ha regresado a Damasco porque ya no teme volver. Como muchos de su generación, desertó para no participar en la guerra y pasó más de una década como refugiado, primero en Sudán y luego en Turquía. Hoy inicia una vida desde cero, sin trabajo y llena de desafíos, pero con la sensación de seguridad que antes no tenía.
Muchos jóvenes regresamos con esperanza en esta nueva Siria. No podemos cambiarlo todo de un día para otro, pero miramos el futuro con menos miedo y más confianza. Que celebren elecciones, ya es un cambio permanente. Rasha irradia energía y optimismo. Su juventud estuvo marcada por la guerra, pero ahora, junto a sus compañeras de prácticas, empieza a imaginar un futuro que antes ni siquiera podía soñar. Ahora hay cierta seguridad, empleo y la posibilidad de vivir y formar una familia sin la amenaza constante de la guerra. No va a ser fácil, pero soy optimista. Un 30% de optimismo. Hace un año no llegaba ni al 1%. Durante el régimen muchos jóvenes perdimos la pasión, la esperanza. Nos robaron la libertad y el derecho a soñar. Con estas elecciones parlamentarias, pese a la incertidumbre y los desafíos, una nueva generación empieza a escribir su futuro. Jóvenes que buscan democracia, seguridad y oportunidades en un país todavía fragmentado tras 14 años de guerra. Vamos a Estados Unidos. Allí las noticias positivas llegaron en 2025 por cuenta de los actos de resistencia pacífica a los esfuerzos del presidente Donald Trump por expandir el poder ejecutivo y gobernar sin contrapesos. Desde movimientos de protesta para recordarle que no es un rey, hasta la creación de sistemas de alertas de redadas del ICE entre vecinos, nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera, nos lo cuenta. En las calles, las universidades, los tribunales, el Congreso e incluso en el ciberespacio, los estadounidenses se resisten al presidente Donald Trump. Para marzo de 2025, cuando llevaba poco más de un mes de regreso en la Casa Blanca, se registraron 3 veces más manifestaciones que en todo 2017 durante su primer mandato. Y para octubre se registraron 37.000 concentraciones en todo el país, destacándose la de No Kings, que reunió a alrededor de 6 millones de personas, y la de Hands Off, que convocó a alrededor de 1,5 millones, esto según cifras del Crowd Counting Consortium, que es un proyecto de la Universidad de Harvard y la de Connecticut para hacer seguimiento a las manifestaciones, y que considera que estaríamos presenciando la primavera americana, ya que estas concentraciones tuvieron lugar de hecho en condados que votaron en 2024 por el Partido Republicano, es decir, por el presidente Donald Trump. Pero la defensa de los derechos humanos fue mucho más allá de las pancartas y las arengas, sino que los ciudadanos, horrorizados por la violencia en las redadas del ICE, convocaron y desarrollaron una serie de iniciativas como plataformas en redes sociales, aplicaciones, páginas web y grupos también de alerta para justamente emitir alertas en tiempo real de la presencia de los agentes migratorios. Y la Universidad de Harvard se negó a ceder su independencia a cambio de fondos federales, mientras que la justicia siguió haciendo su trabajo y en más de 100 demandas pausó o restringió las órdenes ejecutivas del presidente en materia de migración, derechos de la comunidad LGBTIQ+, despidos masivos e incluso por los aranceles. Y el Congreso, por su parte, rompió su coalición, el Partido Republicano, por cuenta del caso de Jeffrey Epstein, pues el presidente pasó de haber prometido en la campaña que iba a publicar todos los documentos relacionados a presionar a los legisladores para que bloquearan su divulgación. 2026 trae consigo la promesa de la democracia con las elecciones de mitad de mandato, en las que se renueva 1/3 del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y en la que los demócratas podrían recuperar el control del legislativo para así devolverle su rol como agente de contrapeso. Y en Chile se calcula que entre 1970 y 1990 unos 20.000 bebés fueron robados a sus familias, especialmente bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Bien, en este 2025 la esperanza se hizo realidad para muchos de ellos, que se reencontraron por primera vez con sus familias biológicas gracias al trabajo de ONGs como la Fundación Hijos y Madres del Silencio. Con ellos, nuestro corresponsal Alberto Peña pudo estar presente en uno de estos emotivos reencuentros. Este abrazo es el abrazo de la esperanza. Un abrazo que tardó 49 años entre Margot Ulloa y su hijo robado Héctor. Se lo arrebataron a los 5 meses de vida. Fue entregado en adopción en Alemania en 1975 y nunca lo volvió a ver. Medio siglo después y tras una búsqueda incansable, Margot lo encontró. Que me lo arrebataron de mis manos y sufrí mucho, mucho. Salí adelante, esperando un día encontrarlo. Hasta que hoy día se ha hecho realidad esto. Ana Pozo dio a luz en 1966 y aún recuerda el llanto de su hijo recién nacido.
Al día siguiente en el hospital le dijeron que había muerto durante el parto. Nunca le entregaron un acta de nacimiento, ni de defunción, ni siquiera el cuerpo de su bebé. A sus 82 años las oportunidades se le agotan tras décadas de indiferencia, pero no se rinde. Lo único que le pido a Dios es que me dé un poco más de años para yo poderlo ver antes que yo me vaya. Y si él está escuchando, me ve en cualquier parte del mundo, que por favor me busque, que hay una madre que está aquí destrozada, porque yo sé que está vivo, no está muerto. Una vez a la semana estas madres se reúnen en Santiago en la Fundación Hijos y Madres del Silencio para seguir buscando. En 10 años consiguieron más de 350 reencuentros cruzando muestras de ADN de las madres con las bases de ADN internacionales. Aún faltan miles por encontrar. Tenemos muchas madres que buscan, que lamentablemente tienen una edad muy avanzada, que deben estar en promedio los 75 años. Lamentablemente en los últimos meses han fallecido varias madres. La justicia chilena ha determinado que durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, el robo de niños aumentó de forma exponencial, unos 20.000 casos. Son delitos de lesa humanidad. Ocurrieron de forma sistemática y bajo el amparo de funcionarios del Estado, por lo tanto, no prescriben. Y ante la reciente ola de inseguridad en Ecuador, un grupo de ciudadanos de Guayaquil se ha tomado las calles para desafiar el miedo de una manera única, bailando salsa. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, nos trae la historia de cómo una ciudad marcada por la violencia busca recuperar su alma a través de la música. En Guayaquil, la ciudad más violenta de Ecuador y de la región, donde el miedo ha vaciado calles y plazas, este grupo de personas ha convertido el baile en un acto de resistencia. Este es el centro histórico de la ciudad, donde jóvenes, adultos, mayores y vecinos están impulsando una iniciativa llamada Baila la Calle, con la que buscan recuperar los espacios públicos a través de la salsa, el merengue, uno de los tantos ritmos representativos para los ecuatorianos. Daba miedo salir a Guayaquil ahora, pero realmente el ambiente está chévere. Fantástico, para salir a recrearnos, ver un bonito sitio que está vigilado también con los policías. Me parece interesante y es algo que está fuera de lo común y la verdad que la ciudadanía se está divirtiendo mucho. Esta es la emblemática calle Panamá, corazón cultural de Guayaquil. Comenzó a apagarse cuando la violencia se desbordó hace aproximadamente 4 años. Más del 30% de los negocios quebraron y los que permanecen abiertos cierran muy temprano por temor a las balaceras y a los robos. Porque ante la inseguridad la respuesta cotidiana siempre ha sido el encierro. Y ese fue el principal dilema de los organizadores. ¿Es seguro volver a ocupar la calle? La respuesta superó todas las expectativas. Esperábamos 50 personas, llegaron 500, no imaginamos. La verdad es que la necesidad de un espacio al aire libre donde puedas danzar, donde puedas tener autoconocimiento de tu cuerpo y puedas vibrar en un espacio donde toda la vida has transitado y nunca te has quedado y hacerlo un lugar vivo, creo que fue muy positiva y este es el resultado de eso. Baila la Calle también se ha transformado en una estrategia de sanación colectiva y de unión ciudadana en un país que registra cifras récord de violencia, 8.300 homicidios hasta noviembre de 2025. Ya es el año más violento de su historia. Por eso esta iniciativa intenta enfrentar el miedo, así habitando de nuevo la ciudad. Y hablamos también de la Argentina de Javier Milei. El presidente celebra la reducción de la tasa de pobreza en el país, asociada a la desaceleración de la inflación. Esto pese a las masivas protestas en las calles por sus drásticos recortes y las continuas polémicas que protagoniza el presidente, que incluye un escándalo de corrupción que salpicó a su hermana. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Es un dato celebrado por el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con la última cifra oficial correspondiente al primer semestre de 2025, la pobreza en Argentina se redujo al 31,6% de la población y la indigencia al 6,9%. Es la tasa de pobreza más baja desde 2018. Detrás de este dato está fundamentalmente la desaceleración de la inflación, que pasó de más del 200% anual en 2023 a alrededor del 30% en la actualidad. Y es que la medición de pobreza en Argentina es especialmente sensible a la inflación. Cuando ésta sube rápidamente, la pobreza acompaña. Y cuando baja, también baja la pobreza. Eso no quiere decir, y tampoco lo hacía antes, que las condiciones de vida de quienes pasan de uno y de otro lado de la línea tan rápidamente
cambien demasiado en lo inmediato. Existen además discusiones en torno a cómo está compuesta la canasta para medirla y qué peso tiene cada rubro que la compone. Pero sea como sea, la caída de la pobreza siempre es un dato positivo. De aquí hacia adelante, que este indicador continúe su recorrido descendente es algo que no está asegurado y dependerá de la evolución de la difícil de gestionar economía argentina. Pues así nos vamos a despedir. Sigan con nosotros aquí en France 24.